solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores, de nuevo con vosotros una semana más, contentos y agradecidos a Dios de poder seguir hacia adelante con este espacio de radio de Figuras Bíblicas. Y bueno, pues por aclarar simplemente a aquellas personas que no lo ven de continuo, decir que cuando hablamos de figuras bíblicas lo que hacemos es estudiar, leer la palabra de Dios, y ahí encontramos, ¿verdad?, diferentes instrumentos, herramientas, materiales, materias primas. Mismamente hemos hablado de la sal, hemos hablado de la luz. Bueno, hemos hablado ya de varias figuras bíblicas que detrás de sí tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, en esta semana lo que vamos a hacer, o de lo que vamos a estar hablando, es acerca de el manto. Y precisamente tiene una enseñanza en cuanto a tradición y en cuanto a cultura para los judíos, de la que yo personalmente desconocía, pero bueno, es una enseñanza también para nosotros a día de hoy, que viene ya recogida desde el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a ver también cómo es Dios el que se encarga de ordenar con respecto a lo que es el manto judío, o bueno, es un manto que yo creo que todos lo conocemos. De hecho, en cualquier tienda de souvenirs o de donde sea puedes encontrarlo, ¿verdad? Este es tan característico por sus colores y la forma que tiene. Así que bueno, vamos a ver el trasfondo histórico, cultural que tiene, y lo mejor de ello, aplicarlo en nuestra vida espiritual. El pasaje que hemos recogido, que hemos puesto para comenzar, sería Lucas capítulo 8, verso 44, donde nos dice que una mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vamos a ver el contexto, y precisamente nos está hablando de una mujer que tenía sufría de flujo de sangre. Dice el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado?
Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, pues aquí encontramos la actitud de fe de esta mujer y nos habla de la importancia o de lo que esta mujer dijo si tan solo tocase el borde de su manto. Yo cuando lo leía creía que era necesario poder declarar que el manto de Jesús no fue el que sanó a la mujer, fue Jesús mismo el que sanó a la mujer, ¿verdad? No queremos hacer ahora aquí ningún tipo de prenda mágica y que nadie se pueda desviar del propósito. Es Cristo Jesús el que sana y es Cristo Jesús el que salva. De hecho, él dice: poder ha salido de mí para sanar. Entonces, bueno, con respecto a toda esta historia que acabamos de leer, Antonio, podríamos comenzar con la pregunta de ¿por qué el borde del manto? Pues sí, José, tenemos un trasfondo bíblico y también cultural. Y hasta día de hoy, pues cualquier judío nos podía hablar del talís, como ellos llaman ¿Seguro? A este manto, y mejor que nosotros, por supuesto. Pero nosotros queremos ver también que aquí hay un recordatorio ya en el Antiguo Testamento, es el pasaje que vamos a leer, y a la misma vez tiene un simbolismo, y es lo que queremos aplicar, ¿no?, en esta tarde, y poder aprender de todo aquello, ¿no?, estos misterios y estas cosas que son tan interesantes que la misma palabra de Dios tiene para poder mostrarnos y enseñarnos. Entonces el trasfondo lo tenemos en el libro de Números, en el capítulo 15, el verso 37 al 41, y vamos a leerlo para estar ya un poco viendo. Dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul. Llevaréis esos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, ahí se está hablando, y sobre todo lo que sí he visto claro es que aquí se está hablando de que es un recordatorio, para que os acordéis. Entonces, este talís, este manto, tiene... ¿cómo decirlo? Tiene el recuerdo en sí, el manto, sobre todo cuando ya nos vamos al Nuevo Testamento, y nosotros hoy tiene este recordatorio. ¿Qué recordatorio se está haciendo mención aquí? Pues bueno, un punto muy importante es que ellos fueron sacados de la esclavitud a la libertad. Entonces, para ellos, cuando tocaran la tierra prometida o entraran en la tierra prometida, en esta tierra que fluye leche y miel, pues ese manto que cada hombre lo llevaría puesto, este atuendo, este adorno, este manto, le estaba recordando constantemente una cosa importante, y ahora veremos algunas más, que salían de la esclavitud y que Dios lo había traído a esta tierra que fluye leche y miel. Entonces ya podemos estar viendo algo simbólico y algo que de alguna manera también a nosotros nos recuerda también que hemos sido sacados de esa vida vana de pecado y hemos sido trasladados a la luz, ¿no? Y también por el contexto de este libro de Números tendríamos que mirar el capítulo 13, 14, 15, nos daríamos cuenta que ahí hay un momento muy puntual donde aquellos 12 espías, recordamos muy rápidamente, fueron y recorrieron toda la tierra de Canaán, y cuando volvieron al campamento por el desierto, todavía estaban fuera de los límites de la tierra de Canaán, 10 de ellos desalentaron totalmente al pueblo, y 2 de ellos, Josué y Caleb, fueron los que alentaron al pueblo a tomar y a conquistar aquello que Dios había prometido. Entonces, claro, lo tenemos también en este contexto, en estos 3 capítulos, y ahora nos aparece aquí que este manto iba a representar este tipo de recordatorio, y aquí nos está dando también algunos matices muy importantes que desarrollaremos ahora. Pero también saber que cuando ellos entraran en la tierra de Canaán,
con su manto, tal y como está registrado literalmente, pues ellos le iban a estar recordando que Dios había hecho esa obra poderosa y todos estos matices que vamos a ver también a continuación, José. Bien, pues aquí en este pasaje algo que vemos precisamente un poquitín para matizar con respecto a lo que es el manto, nos habla los mandamientos del Señor. Este es, digamos, sería el primer punto que podemos hablar de qué significaba en sí llevar este manto o qué les recordaba, ¿verdad?, a los judíos cada vez que lo veían. Pero, claro, tú fíjate, estamos hablando de que este manto prácticamente se extendía hacia cada judío, ¿verdad? Cuando llegaba a cierta edad, pues ya un poquitín empezaban a utilizarlo para sus oraciones por la mañana o cuando estaban en la sinagoga. Es decir, estamos hablando de que una nación completa estaba llena de este tipo de simbolismo, de los mandamientos del Señor, y por donde quiera que iban, algo que ellos recordaban precisamente era esto, era que el Señor les había dado unos mandamientos y ellos tenían que ponerlo por práctica. Claro, todo esto conlleva que mismamente a la hora de la oración, por ejemplo, cómo se cubría la cabeza y entraban, ¿verdad?, digamos, bajo esta atmósfera, podríamos decir, en la que solamente, ¿verdad?, quedaban cubiertos precisamente por este manto y su significado. Bueno, es muy representativo el manto, ¿verdad?, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Precisamente también vemos que según el color o según los adornos que tenía, también un poco declaraba qué tipo de persona era o qué estatus social podías llegar a tener. De hecho, mismamente vemos incluso al ciego Bartimeo, que nos habla también de que él tenía un manto que lo tiró para seguir a Jesús. Y claro, precisamente podemos hablar de que este manto era como el único documento legal que este hombre tenía para poder ponerse a mendigar. Era lo único que le permitía el tipo de manto que este hombre llevaba. Pero bueno, estamos hablando ahora del manto de Jesús, por lo menos en este programa es el manto que queremos resaltar, y cuando venimos a Números no venimos por cualquier cosa, sino porque según la traducción, ¿verdad?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que este es el manto que Jesús llevaba. No era otro, sino era este, como bien nos decía Antonio y como conocen los judíos, talit. Y estaba representado por estos colores, por esta franja azul y por los flecos que llevaban, que cada uno de ellos podía tener un significado. Pues sí, y como bien dice José, también era muy cotidiano que cualquier judío llevara este manto, en su vida cotidiana. Entonces, una de las cosas también importantes, algún dato que nos puede ayudar también, es que este manto también había ciertos momentos en la vida, es bueno también decirlo ya como datos. Por ejemplo, en el momento donde dos personas, un hombre y una mujer, se unían, estamos hablando de una boda culturalmente y judía, ahí lo que es el marido pues llevaba como una faja este manto. También hay otro momento importante, el día de su fallecimiento, el día de la muerte, también de un judío, pues su manto también era echado un poquito a su tumba, pues haciendo también esta representación, como bien estaba diciendo José, que tenía que ver con los mandamientos de Dios. Era este tipo de recordatorio. Ellos recordaban en una manera personal. Cuando hablamos del manto lo estamos llevando a una manera personal. Entonces, lo personal es que tú estabas influenciado en tu vida en una manera de fe, en una manera de compromiso con los mandamientos, los estatutos, con los preceptos del Señor, y era un recordatorio continuo, donde querías realmente cumplirlo y llevarlos adelante, porque sabías y entendías que la bendición de Dios, o hoy la bendición de Dios, es como ese favor que necesitamos en todas las circunstancias de la vida. Entonces ahí ya se está hablando de recordar los mandamientos, es como nos está diciendo Números. Pero otra cosa importante que está diciendo lo encontramos también en poner por obras. También es importante, no simplemente era un buen recuerdo de los mandamientos, también nos da ese simbolismo. Cualquier buen judío, hoy llevándolo un poco a los cristianos, a los nacidos de Dios, pues no simplemente queremos saber de su palabra, sino queremos cumplirla, queremos ejecutarla, queremos practicarla, queremos aplicarla a nuestra vida, porque ahí es realmente donde nosotros nos beneficiamos a 100%. Entonces, el recordatorio tenía que ver con los mandamientos y también tenía que ver con cumplirlos o llevarlos a la práctica.
Pues sí, la verdad que entonces nos damos cuenta de que, bueno, más que simplemente un manto con el que se tapaban, tenía un significado, ¿verdad?, detrás de todo ello. Incluso, bueno, vemos también qué significaba este color azul, ¿verdad? Incluso cada una de las esquinas del manto representaban el nombre del Señor. Entonces, claro, ahora estamos viendo que el que llevaba este manto era Jesús. Y bueno, antes del programa, Antonio y yo hablábamos precisamente de que esta mujer no se acercó a tocar cualquier manto. Y precisamente en el tiempo de Jesús vemos que había muchos hombres religiosos y que profesaban una religión o un judaísmo verdadero o legítimo. Pero sin embargo esta mujer no se acercó a tocar ninguno de ellos. Antes prefirió gastar todo su dinero en médicos y expertos que ir hacia este tipo de hombres, que lo único que tenían era religión. Entonces algo tuvo que ver esta mujer en Jesús, y conociendo también que Jesús se había presentado o se había manifestado a los hombres como el Hijo de Dios, como el Mesías o como aquel que estaban esperando. Entonces, claro, cuando vemos a Jesús haciendo estas declaraciones de sí mismo este manto toma, digamos, otro significado aún mucho mayor, y más cuando tú ves en el Antiguo Testamento cuántas veces nos habla del Señor acerca de su manto, o incluso nos habla de que el Señor se viste con manto de celo por la casa del Señor. Y bueno, yo apuntaba unos cuantos versículos, no quiero leerlos, los veremos aquí proyectados, pero mismamente Isaías capítulo 61, verso 10 nos habla de manto de justicia. En el Isaías capítulo 6, verso 13 nos habla de un manto de alegría, pero no de una alegría cualquiera, nos habla de un gozo que viene de parte del cielo. En Números, ¿verdad?, que hemos leído también en el capítulo 15, este manto de adoración. Es decir, tiene mucho que ver, ¿verdad?, el manto que nos habla con respecto a lo que es Cristo Jesús, que ya no tanto con respecto al manto de cualquier hombre. También es cierto que hemos dicho que también el manto, según la persona que la llevaba y como fuese, declaraba qué tipo de persona era. Entonces estamos hablando de que este manto estaba evidenciando de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Era aquel que ya vemos que rescató a la nación de Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces, esta mujer también supo o recibió esta fe de decir, bueno, pues este es el único Dios que a mí me puede rescatar. Entonces, ¿por qué el manto de Jesús, verdad? O mejor dicho, ¿por qué el borde de este manto? Mira, Jesús mismamente acusó a los escribas y a los fariseos de ensanchar o de alargar estos flecos simplemente con la única intención de declarar o de parecer más religiosos o mejores personas de lo que verdaderamente ellos eran. Entonces esta mujer sabía quién era Jesús perfectamente, y por eso estamos hablando de que lo que le salvó a esta mujer fue haber puesto su fe en Cristo Jesús, no en el manto. Claro, pero ella cuando tocaba el manto sabía perfectamente a quién se estaba acercando. Por eso estamos haciendo toda esta declaración a lo largo de las Escrituras. Y bueno, hay profecías, ¿verdad?, con respecto a la venida de Cristo, y también nos habla de las alas de este manto. Pues sí, la verdad es que es muy curioso, y claro, recordando a esta mujer, que es importante tener como referencia a Lucas capítulo 8, a partir del versículo 43, y ese momento también, como bien decía José, pues esta mujer después de 12 años no pudo observar, vamos a hablar ahora del manto que tenía que portar un buen judío, y que tenía que tener una vida digna, honrosa, que no había un tipo de apariencia, sino que había una buena aplicación de los mandamientos, de la ley de Dios. Parece ser que en esos 12 años la mujer no pudo identificar este tipo de persona. Aunque claro, lo hubiera identificado, tampoco la iba a salvar, por supuesto, ni iba a ayudarla en su enfermedad, está claro. Pero seguro que ella en estos 12 años pensó mucho. Y vamos, una de las cosas que pensaría también es que lo que ella tenía una declaración de la misma sociedad también judía de ser inmunda, como no tenía ese derecho por la enfermedad que todos sabemos que tenía. Entonces, en Cristo Jesús empieza a identificar que Él porta ese manto, hablando de todos simbólicamente lo que significa, porta ese manto, y es honroso,
aplica lo que es la ley de Dios, practica, puede ver en su vida, en todos los aspectos, puede ver en su vida que ahí hay un buen judío que está portando un manto, el talí, y lo está aplicando correctamente. Pero no simplemente estamos hablando de un buen judío, porque estamos hablando del Salvador, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, ella fue la única, y vamos a usar esta palabra porque creo que es importante, y así nosotros también podemos identificarnos y poder entender que tenemos esta oportunidad en la gracia de Dios, en la persona de Cristo, de acercarnos a Él también para tocar el borde de su manto por la fe, para llegar a Cristo en esta actitud de un corazón quebrantado, y poder recibir la sanidad a nuestras dolencias, poder recibir el perdón de los pecados, poder recibir realmente toda esa herencia que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esa mujer se está identificando con la persona de Cristo, usando en este caso, como nosotros estamos usando el manto y su simbolismo, pero se está ahí viendo con el Maestro cara a cara y recibiendo la salvación que el mismo Hijo de Dios declaró sobre ella. Bueno, precisamente otra cosa que vemos con respecto al manto, es que tiene mucho que ver también en cuanto a es algo que animamos que pueda hacer la gente y puedas un poco investigar, no te va a hacer falta hacer mucho trabajo, y porque hay mucha herramienta para ello, pero precisamente los nudos, las cuerdas, todo ello que tiene que ver son simbolismos y numerología bíblica, y en definitiva lo que significaban también eran las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad?, que el Señor le dio a Moisés en lo alto del monte. Entonces, algo que vemos y que esta mujer sabía precisamente es que el Hijo de Dios traía estas bendiciones. Entonces esta mujer sabía o declaró para sí mismo, si tan solo tocase el borde de este manto, ella estaba haciendo un acto de fe y estaba diciendo, este es por el cual vienen las bendiciones de parte del Señor. De hecho hay un pasaje, ¿verdad? Antes lo hemos mencionado por encima, me gustaría leerlo porque nos está hablando de Cristo mismo. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. El sol de justicia nos está hablando de Cristo, y los judíos sabían muy bien de que se estaba hablando de el Mesías, de aquel que iba a venir a salvarles. Ellos esperaban a alguien con mucha pompa y gloria, pero fue Cristo Jesús el que vino a salvarles de la mayor esclavitud de todas, que es el pecado. Y dice así: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Bien, para nosotros, yo tengo que confesarlo hasta el día de hoy, cuando vi esta palabra de alas, pues me imaginaba que estaría hablando de una forma también figural, ¿no? Hablando mismamente de la cobertura del Señor, pero cuando nos está hablando de alas, se refiere a estas alas del manto, a estos flecos que tiene el manto. Entonces, tiene mucho más significado para los judíos y para nosotros cuando lo comprendemos. Dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero esta mujer, ¿verdad?, sabía que la salvación es del Señor, y estaba declarando en este acto de fe que Jesús era el sol de justicia que se había manifestado. Entonces, claro, Jesús, ¿qué le dice a la mujer? Dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, perdón. Y esta es la actitud que tú y yo tenemos que tener cuando nos acercamos a Cristo Jesús. Tenemos que saber que Jesús no era un judío más, no fue un mejor profeta o mayor predicador de la época, sino que es el sol de justicia. Es el único mediador entre Dios y los hombres para poder ser salvos. Y bueno, pues precisamente esta mujer era consciente, ¿verdad? Y lo que hizo fue tomar las promesas de Dios para sí mismo. Al tocar el manto, estaba poniendo sus manos en las promesas del Señor y confiando en que el Señor, de esta forma o de esta manera, le iba a sanar. Pues sí, y también podemos recordar cuando Jesús entró en Jerusalén, está la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Tenemos que usar Lucas capítulo 19, a partir del verso 35, donde ahí también vemos, en medio de todo, simplemente vamos a recordar esta acción del manto, del talí, de todas aquellas personas que nos dicen las Escrituras que echaron sus mantos
ahí cuando Cristo Jesús estaba pasando por el camino. Entonces, aquí esto también es simbólico, pero es simbólico porque todas aquellas personas que estaban aclamando Hosana, Señor, sálvanos, esa era la oración que había, era un tipo de ruego y una declaración también que se cumplían las profecías y que Jesucristo era el Mesías, el escogido de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Entonces, esta acción, entre otras acciones, esta del manto, todos estaban extendiendo sus mantos, su talí, para que Jesucristo, de alguna manera, pudiéramos entender, y ellos lo entendieron, de que era el único que trae salvación al corazón del hombre. Y la verdad es que esto es una práctica también que en el Antiguo Testamento, en algunos momentos puntuales, pues el rey Salomón, el rey Jehú, bueno, tendríamos también historia bíblica donde era muy representativo también cuando ellos fueron elegidos como reyes de Israel, esta acción también de extender el manto, que las personas que estaban a su alrededor también de alguna manera estaban aprobando aquello de que él iba a ser el rey, en este caso como hablamos de Salomón o de Jehú. Entonces estamos hablando de algo tan representativo y estamos hablando de algo que hoy también aplicado a nuestras vidas, si tuviéramos que aplicarlo tendríamos que coger el texto de Números, como hemos dicho, y para nosotros es un recordatorio constante, que queremos tener su palabra viva, en una manera real, viva, queremos aplicarla, queremos ponerla por práctica, y donde también Números nos hace un buen recordatorio y nos dice, en el versículo 39, llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra, y esto también es importante, dice, y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que han hecho que os prostituyáis. También era un tipo de advertencia aplicándola ya a nuestra vida. La advertencia es pues no guiarnos, no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por lo que nuestros ojos pueden contemplar, sino todo lo contrario, que nos apartemos de lo que es humano, de lo que es terrenal, de lo que no trae ningún bien para nuestras vidas, todo lo contrario, y que fijemos nuestra mirada, en este caso, en Cristo Jesús, en su palabra, y por la fe la tomemos y la queramos aplicar a nuestro corazón. Bien, pues nosotros, ¿verdad?, los que no somos judíos, precisamente no solemos, o bueno, no tenemos un manto, ¿verdad?, para tener esta necesidad de recordar, ¿verdad?, diariamente o constantemente los mandamientos del Señor, pero sí que es una realidad, ¿verdad?, de que hoy, a día de hoy, tenemos más que un manto, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos recuerda a nuestros corazones la palabra del Señor, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos reprende, nos exhorta y obra en nuestras vidas, con el único propósito de que podamos seguir firmes a Cristo Jesús, de que no nos desviemos tras nuestros propios deseos hacia derecha o hacia izquierda, sino que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador y es nuestro animador. Entonces está bien ver todo este tipo de simbología bíblica, y qué bueno, ¿verdad?, es poder traer más claridad con respecto a ello, pero a día de hoy, ¿verdad?, podemos hablar con plena certeza y con plena garantía, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu Santo, el cual nos recuerda a cada momento de no desviar nuestra mirada a derecha o a izquierda, el cual en cada momento está obrando en nosotros, muchas veces, como decimos, aunque no podamos llegar a verle, sabemos y confiamos en el que el Señor está obrando en medio de nosotros y que somos su pueblo y no nos caracterizamos por un manto, ¿verdad?, como los judíos nos caracterizamos precisamente, ¿por qué? Porque Cristo Jesús nos ha perdonado con su sangre y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y esta es la mayor característica que puede tener un hijo de Dios. De hecho, es Pablo, ¿verdad?, el que les está hablando, y dice, mira, si es que ahora estáis en Cristo Jesús, y ni la circuncisión siquiera, ni la incircuncisión, lo que verdaderamente vale es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, claro, podrás decir, igual alguna persona hoy dice, hombre, pues estáis hablando de esto, ¿por qué no tenéis un manto vosotros? Bueno, pues precisamente es por esto, y porque nuestras vidas no están basadas ni guiadas en ninguna tradición, están depositadas en Cristo Jesús, el cual nos ha salvado, nos ha rescatado, y a Él debemos nuestra vida por completo. Yo personalmente aquí lo quiero dejar, y Antonio, no sé si quieres añadir Pues sí, algo. simplemente decir, por completar algo, en el sentido de que
se habla en el versículo 40, estamos en números 15, 40, cuando nos está diciendo así: os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis santos ante vuestro Dios. Entonces, por como José está enfocando al Espíritu Santo, la obra tan perfecta que está haciendo en nuestras vidas, aquí también vemos otro simbolismo, ¿no?, de este manto, de este talí, en el sentido de que hemos sido apartados para servir al Señor. Entonces, creo que esto tiene una buena, no lo sé, es mucho mejor, ¿sabes?, estar en este proceso de la santificación, sirviendo al Señor apartado, que simplemente portar en esta tarde aquí, José y yo, con un manto y con sus flecos, ¿no? Entonces, comentaros también esto de que nuestra vida esté implícita, esté alineada con esta santidad, y que podamos servir al Señor de todo nuestro corazón. Pues gracias por habernos acompañado en esta tarde, y gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad?, que nos permite una vez más participar de esta obra y nos permite compartir la palabra del Señor con cada uno de nuestros espectadores. Pues nada, pues hasta el próximo programa, y un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me